Saludos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la oración gramatical. Primero necesitamos decir que un enunciado es un conjunto de palabras con sentido. Hay veces en que el enunciado no tiene verbo. En ese caso se trata de una frase, pero a veces el enunciado tiene verbo. Si hay al menos un verbo, entonces estamos frente a una oración. Obsérvese este ejemplo. Agua en la mesa 5. Nos damos cuenta de que se está diciendo que se lleve agua a la mesa número 5. Se trata de un enunciado, pero como no hay ningún verbo presente, entonces no es una oración, es sencillamente una frase. Ahora bien, la mamá de Luis compró un perro, sí constituye una oración, pues si nos fijamos, tiene el verbo compró. Así que se trata de un enunciado que inicia con letra mayúscula, termina con un punto final, pero lo más importante, tiene sentido completo y tiene además un verbo, por tanto es una oración. Hablemos ahora de las dos partes fundamentales de la oración, es decir, del sujeto y el predicado. El sujeto es aquella persona, aquella cosa o aquel lugar de que se habla en la oración, mientras que el predicado es lo que se dice del sujeto. Obsérvese por ejemplo la oración: mi paloma vuela alto. Se puede uno dar cuenta que mi paloma es de quien se está hablando. Por tanto, mi paloma es el sujeto y vuela alto es el predicado. Ahora bien, muchas veces el sujeto no aparece delante. Si la oración dijera, por ejemplo, vuela alto mi paloma, aunque mi paloma aparezca en la parte final de la oración, sigue siendo el sujeto. Por lo que creer que el sujeto siempre estará delante es una práctica que debe eliminarse. Siempre lo que debemos preguntarnos para identificar el sujeto es ¿de quién se está hablando? Y para encontrar el predicado, la pregunta sería ¿qué se está diciendo del sujeto? Es importante aclarar también que en español y en todos los idiomas existen oraciones cuyo sujeto no aparece explícito. Miren por ejemplo, lloverá hoy y tengo hambre. No hay un sujeto que se puede ver de manera gráfica, pero se trata esto de otro tema y lo trataremos en otra oportunidad. Por otra parte, el sujeto tiene un núcleo, que es esa palabra de la que no puede prescindir la oración. En todo sujeto, el núcleo siempre va a ser un nombre o un sustantivo. Incluso hay algunos sujetos que tienen dos sustantivos. En ese caso, el núcleo ha de ser aquel sustantivo o aquel nombre que no puede quitarse de la oración. En la oración, la madre de Luis compró comida. Estamos claros de que el sujeto es la madre de Luis. Ahora, tenemos en este sujeto dos sustantivos, madre y Luis. Como ya dijimos que el núcleo del sujeto es ese nombre o ese sustantivo del que no puede prescindirse, entonces intentemos leer la oración quitando la palabra madre. Nos damos cuenta que si quitamos esta palabra, se va gran parte del significado de la oración. Por tanto, esa palabra constituye el núcleo del sujeto. En el predicado tenemos también un núcleo. En el caso del predicado, el núcleo será siempre el verbo. Ha de ser ese verbo que al quitarse de la oración, el predicado y toda la oración de hecho pierde sentido. Observemos esta oración. El padre de Luis trabaja en un colmado. Sabemos ya que el sujeto es el padre de Luis y que el predicado es trabaja en un colmado. En este predicado, el núcleo ha de ser el verbo trabaja, pues constituye la palabra principal del predicado, ya que nos dice o nos informa acerca del padre de Luis.
Las oraciones pueden clasificarse según la intención del hablante, es decir, según lo que el hablante desee comunicar. Así, si el hablante necesita dar una información, va a necesitar una oración enunciativa. Si la información que se da es afirmando algo, entonces la oración es enunciativa afirmativa, como lloverá hoy. Si la oración es negando algo, será una enunciativa negativa. Las oraciones son exclamativas cuando expresan sorpresa. Por ejemplo, hermoso día. Podría haber incluso oraciones exclamativas para expresar pena o tristeza. Cuando decimos, por ejemplo, qué pena o qué dolor. Si lo que deseamos es formular una pregunta, entonces la oración será interrogativa. Hay oraciones interrogativas que son directas, que son las que aparecen entre signos de interrogación, como ¿qué hora es? Pero hay otras que son indirectas, que no necesitan signos de interrogación, como por ejemplo, me preguntó ¿qué hora es? Hay también otros tipos de oraciones interrogativas. Por ejemplo, algunas requieren una respuesta cerrada, como por ejemplo, ¿vendrás? No. Pero hay otras que requieren una respuesta más abierta, como la misma que hemos usado, ¿qué hora es? Que ha de contestarse según la hora del momento. Hay otros tipos de oraciones según la intención del hablante que ustedes pueden investigar, como desiderativas, exhortativas y así sucesivamente. Existen también oraciones que son simples y oraciones que son compuestas. Las simples son las que tienen un solo verbo. Por ejemplo, en esta oración, el padre de Juan canta hermoso, está solamente el verbo canta, de cantar. Por tanto, se trata de una oración simple. Pero en nuestra compleja manera de hablar, muchas veces empleamos oraciones que tienen más de un verbo, que incluso parecen tener más de un predicado. Pero en realidad se tratan de oraciones compuestas. En este caso hablamos de oraciones formadas por dos proposiciones. Observe esta oración: María lava y Pedro plancha. Si observamos detenidamente, vamos a ver los verbos lavar y planchar. Se trata de una oración compuesta coordinada, puesto que tiene dos proposiciones independientes. María lava no depende para nada de Pedro plancha. Por ello, hablamos entonces de una oración compuesta coordinada. Hay que tener en cuenta que estas oraciones se subdividen en otras. Pero para no hacer más largo este video, explicaremos eso más adelante. Pero existen también unas oraciones compuestas, en las que hay siempre una proposición dominante y otra que depende de la dominante. En este caso hablamos de oraciones compuestas subordinadas, como la que tenemos aquí. Mi hermano tiene un perro que es grande. La proposición mi hermano tiene un perro sería la dominante o subordinante, mientras que es grande, entonces sería la subordinada. En este caso es evidente que la segunda proposición necesita de la primera para tener sentido. Igual que las coordinadas, las subordinadas también tienen diversas subdivisiones. Además, existen unas oraciones compuestas que son muy particulares. Son particulares porque no están unidas sus proposiciones por ningún nexo. Miren esta: el domingo te visitaré, no salgas. Lo único que separa las dos proposiciones es una coma. En este caso se tratan de oraciones compuestas por yuxtaposición u oraciones compuestas yuxtapuestas. Hasta aquí vamos a dejar esta presentación. En un próximo video nos vamos a referir
aquellas oraciones que son compuestas coordinadas y también aquellas que son compuestas subordinadas. Muchas gracias, suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita. Hasta un próximo video.